Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quiero hablaros de un tema que creo que es muy importante, ¿no? Hay un debate siempre respecto a si el dinero da o no da la felicidad. Pero yo creo que hay que ser conscientes de la situación de cada uno y por eso voy a meter el factor discapacidad aquí, para que veáis cómo cambia la percepción de la importancia o no que tiene tener dinero y por qué no hay que llevarlo todo al plano materialista frente al plano espiritual. Permitidme que desarrolle esto, creo que va a ser muy interesante, os va a dar una visión que no teníais supuestamente sobre lo que representa el mundo de la discapacidad. Yo voy a hablar evidentemente de aquello que conozco, sé que hay muchas discapacidades distintas, pero voy a intentar mostraros hasta qué punto adaptarnos a un mundo no pensado para la discapacidad tiene un coste elevadísimo. Por tanto, empezamos un poco por este punto que decía antes del debate eterno sobre el valor material frente al valor espiritual. Aquí hay una frase de Woody Allen que dice que el dinero no da la felicidad, pero produce una sensación tan parecida que solo un auténtico especialista podría reconocer la diferencia. Evidentemente, es una forma de jactarse, ¿no? De hasta qué punto el dinero sí te da la felicidad. Y hay otro refrán aquí que dice el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Eh, Ahí tenéis un mensaje de Gandhi. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Cada uno va a defender una postura. Yo no pretendo decir qué es lo correcto. Cada uno tiene sus valores, cada uno encuentra la felicidad de una manera. Pero lo que sí os voy a dar es una visión totalmente realista de lo que supone padecer una minusvalía, una discapacidad y lo que tenemos que hacer para adaptar a nosotros un medio que es tremendamente hostil. En primer lugar, tenéis que entender que superar una discapacidad tiene dos componentes. En primer lugar, y el más complicado, aceptar la situación, ¿no? Eso que el otro día decía, que hay un momento clave cuando alguien que tiene un problema decide cambiar la frase no puedo por la frase ¿cómo lo hago? ¿Cómo consigo hacer esto? Porque no voy a poder hacerlo como el resto. Pero ¿de qué manera? Y ahí entra la segunda parte. La segunda parte es, tienes que adaptar tu vida para hacer de otra forma lo que mucha gente hace sin ni siquiera pararse a pensar. Y a mí me hace mucha gracia cuando a veces con mi mujer, siempre son anécdotas porque en el fondo hacéis mil cosas que son totalmente magia para nosotros, pero a mí siempre me ha llamado la atención cuando metéis la punta del pie en la zapatilla está en la dirección contraria al pie. Y agitáis un poco la punta del pie y aquello se va colocando y finalmente lo metéis, pisáis la parte trasera del zapato, pero a base de mover el pie de un lado para otro, aquello acaba entrando y de repente tenéis los zapatos puestos, ¿no? Para mí es como cuando veis un truco de magia, lo miro y digo, ¿cómo diablos consiguen hacer eso? Pero hay mil cosas más. Cómo subís un escalón, cómo vais hablando y podéis girar, cómo podéis bailar, cómo realmente os ponéis la ropa, cómo os podéis quedar haciendo equilibrio sobre una sola pierna, cómo tropezáis y con un par de saltitos volvéis a equilibraros. Es totalmente mágico para alguien que no puede hacer eso. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que adaptar nuestra vida y eso no es gratis, es muy costoso. No solamente desde un punto de vista mental, porque tienes que sobreponerte al problema y tienes que idear la manera en la que tú puedes hacer algo distinto a como lo hacen los demás para llegar a un mismo resultado final o lo más parecido posible, pero es que además tiene un coste económico que es brutal. Y aquí hay un mensaje probablemente dirigido a la industria que fabrica todos estos accesorios y que entiendo que al no ser una fabricación en cadena, es casi un problema de cuánta mano de obra y cuánto trabajo personal hay que dedicar para cada producto que finalmente se pone en el mercado. Pero es totalmente abrumador el coste que tienen ciertas cosas y voy a compartirlo con vosotros. Para nosotros,
Para alguien que tiene una paraplegia o que no puede funcionar con las piernas, normalmente las lesiones no solamente afectan a las piernas, afectan a las abdominales, al tronco, a los lumbares, etcétera, etcétera. En mi caso es una enfermedad degenerativa que afecta a la columna, digamos, a los impulsos nerviosos que manda el cerebro a través de la columna por la espina dorsal y que no acaban llegando a los músculos, con lo cual se atrofian, ¿vale? Es para que se entienda un poco. Cuando uno se plantea que no puedes caminar y tienes que irte a una silla de ruedas, hay sillas de ruedas muy baratas, evidentemente, por 100, por 80 euros puedes encontrar sillas de ruedas, pero estas sillas de ruedas descubres que pesan aproximadamente unos 20 kilos, que moverlas es un auténtico dolor. Y no hay que olvidar que las movemos con los brazos, lo cual quiere decir que hay un trabajo en los hombros muy peligroso cuando no lo haces bien, de acabar lesionándote el tronco superior. En la medida en que vas moviéndote a sillas que pesan menos, que son un poquito más cómodas de manejar, ya veis lo que pasa con el precio. Vamos de los 100 a los 800 euros, pero si seguimos en la escala y te vas moviendo en gama media, descubres que los precios pueden llegar a ser de 2.000 y pico, 3.000 y pico, 4.000, hasta llegar a lo que llamaríamos los Ferraris de las sillas de ruedas, esta concretamente de aquí, que pesa sin la rueda, simplemente el chasis, ya explicaré el por qué, viene a pesar 2 kilos y pico, es algo increíble. Para alguien que mueve una silla, moverte con una silla que peso total es de unos 4 o 5 kilos es inaudito, es prácticamente deseas moverte y se mueve, es espectacular. Y muy difícil de explicar para aquellos que no habéis tenido que usarla, sobre todo durante un día completo. Pero ya veis, el problema de este tipo de sillas es que se van por encima de los 5.000 euros. Este tipo de aparatos no duran toda la vida, esto hay que cambiarlo cada X años. Yo me muevo con una silla de gama media, más o menos en este intervalo que veis aquí, y ya tiene unos cuantos años, ya suena cuando me desplazo, y evidentemente no me va a durar mucho más de otros 2 o 3 años. Por tanto, dependiendo de la actividad que hacemos, es un artículo que no hay que comprar una vez, que hay que comprar, vamos a decir, con la misma frecuencia que compramos un coche. Querido mostraros aquí exactamente por qué es tan importante el peso de la silla y lo cómodo que sea plegarla o moverla. Aquí tenéis un ejemplo de cómo carga una silla esta mujer, que como veis accede al coche por el lateral, no por donde está el volante, se monta aquí, a partir de ahí acerca la silla, la pliega, tira de ella después de haberse pasado al asiento del conductor, arrastra la silla, le pone el cinturón y ya está. Lo que vosotros hacéis abriendo la puerta, metéis una pierna, a mí también eso me fascina, metéis una pierna en el coche, tenéis una altura distinta entre las dos piernas, automáticamente plegáis el tronco. Yo desde el punto del conductor miro y digo, vamos a ver, tienen un pie fuera, un pie dentro, ni siquiera han quitado las gafas y el teléfono que tienen en el asiento, se van a sentar encima de eso y con una mano, sin mirar, alguien que está entrando retira los objetos, se sienta y sigue hablando y no se ha enterado de lo que ha hecho. Pensad en esa maniobra y pensad en esta que estáis viendo. Evidentemente no todo el mundo accede o mete la silla de la misma forma. Hay gente que hace esto. Esta silla es esa de 5.000 y pico que pesa muy poco y que permite, después de colocarte dentro del coche moviéndote a pulso, desmontar las ruedas, dejar solo el chasis y una vez tienes el chasis, si de verdad es muy ligero, lo consigues meter entre el volante y tu cuerpo echando el asiento para atrás hasta que lo pasas a la habitación o el habitáculo que tienes al lado. Evidentemente, esto con una silla de 20 kilos es materialmente imposible poder hacerlo porque tienes que maniobrar con el cuerpo dentro del coche, estirar el brazo fuera y cargar el peso. Por muy en forma que estés, acabarías lesionándote el codo o el hombro. Por tanto, esto es vital poder hacerlo con algo que efectivamente tiene muy poquito peso. Y ya hemos visto que cuando te vas a sillas de carbono o de titanio, el coste se dispara por encima de los 5.000 euros en general. Pero no es lo único la silla. ¿Cuántas veces habéis estado en un evento, en un espectáculo, digamos el teatro, la ópera, de esta, o una película de estas que dura mucho? Y os vais 3 horas sentados en el asiento hasta que finalmente acaba la obra, os levantáis encantados. Y yo lo veo con mucha frecuencia como la gente se lleva la mano a la espalda, a las lumbares, al culo, se frotan. Te lo tengo cuadrado, se me ha quedado, vamos, se me ha dormido. Es un comentario que oigo muchas veces y yo pienso, ¿y si esta gente estuviese 12 horas sentada
todos los días de su vida, con un culo que además tiene mucho menos músculo, lo cual quiere decir que cargas mucho peso sobre los huesos del culo y eso hace que el dolor sea mucho más intenso. Entonces me pregunto, ¿qué pensarían si tuviesen que estar así todo el tiempo, sin parar, todo el día? Y para eso uno dice, bueno, tienes cojines. Digo, es verdad, tenemos cojines. Hay cojines de espuma, hay cojines viscoelásticos, hay cojines de aire, hay cojines de silicona, pero salvo los cojines más baratos, como pasaba antes con las sillas, que efectivamente tienen un efecto de soporte muy pequeño y por tanto el dolor no te lo quitan, en cuanto te vas moviendo a cojines un poquito más sofisticados, que tienen válvulas de aire, que tienen forma ergonómica, mirad los precios. 160, 230, 600 y pico euros. Los respaldos ocurre lo mismo, puedes tener un respaldo de tela o un respaldo de carbono que te recoge muy bien la espalda según cuál sea tu discapacidad. Pero mirad esos precios, 700 y pico euros. Estos cojines hay que cambiarlos cada 2-3 años. Se pinchan esas pequeñas celdas de aire, se pinchan. La silicona se sale. La espuma se rompe. Es un gasto continuo que tenemos que hacer y que nos va prácticamente la vida en ello para contener ese dolor que se produce sistemáticamente a lo largo del día y que es irremediable que no lo tengas antes de irte a la cama. Si quieres disfrutar del mar o de la piscina, vas a necesitar algún tipo de artilugio. Existen, la verdad es que existen, aparatos como este, la silla de ruedas hipocampo que permite empujarla con las manos para llevarla hasta el borde del mar, 2.550 euros. O esta otra, que alguien arrastre de ti, 1.700 euros. O la que yo tengo, la Tumbo Roller, casi 1.400 euros. Salvo que encuentres a un buen samaritano que decida hacerte carreteras que estén prensadas cada vez que tú quieres acceder a estar cerca de la orilla o meterte en el mar. Estos son costes tremendamente elevados para lo que estás adquiriendo y sin ello es materialmente imposible disfrutar como cualquier otro de algo tan sencillo como el mar en verano o el acceso a la piscina. ¿Qué es lo que he hecho yo? Al final es un tema de ingenio. Como veis, yo lo que he hecho es comprar la Tumbo Roller, que es esta tumbona, pero engancharle un aparato eléctrico, que ahora hablaré de ellos, que son unos aparatos que tienen una batería y un motor que alimentan la rueda delantera, y anclándolo junto, pues consigo tener accesibilidad y maniobrar. Pero no nos engañemos, como invento está muy bien, pero al final estamos hablando de 1.400 euros de tumbona y luego este aparato que cuesta unos 2.000 y pico. Es decir, que vosotros os compráis unas chanclas y una silla para acceder a la playa y disfrutarla y yo tengo que comprar esto si no quiero que me lleve a alguien a cuestas. Creo que no es muy justo. Pero, ¿cuánto cuesta adaptarte a algo que es tremendamente recomendable, como es no perder la actividad física, el deporte? Y bueno, si te gusta practicar deportes como el tenis o el baloncesto, necesitas unas sillas especiales porque si no vuelcas en los movimientos de inercia cuando clavas la silla y quieres moverte en la otra dirección. Mirad los precios que tienen este tipo de artículos. ¿Qué pasa si te gusta, como a mí, mantenerte en forma montando en bici? Necesitas lo que llamamos una handbike. Una handbike puede ser de dos maneras. Puede ser un aparato independiente o puede ser un aparato que juntas a la silla de ruedas. Si lo juntas a la silla de ruedas tiene este aspecto que veis aquí. La silla es de esta y este es el aparato que se le engancha a la silla de este estilo. O tienes un aparato independiente. Yo tengo ambos. Yo tengo los dos. De hecho, yo tengo tres. Tengo uno manual, completamente manual como es este. Uno con un impulso híbrido para cuando quiero irme muy lejos y dudo de si voy a aguantar todo el recorrido o tengo pendientes muy fuertes que superar. Y otro para competir. De hecho, gracias a ese aparato, aquí me veis en esta foto, a esta silla, yo soy pude participar en la maratón de Valencia hace unos años. Esta es la llegada, por cierto, que hice yo y con este tipo de bicicleta, que es básicamente esto que veis aquí. Y la otra, la que es de este estilo, es esta, con la que puedo llegar. No me puedo meter en la arena, evidentemente, porque las ruedas de la silla se hundirían automáticamente, pero puedo
utilizar este tipo de pasarelas para alcanzar extremos, y esta sí que es completamente manual y va enganchada a la silla. Aquí veis más o menos ideas de precios, ¿no? Fijaos de lo que estamos hablando otra vez. Sistemáticamente te vas a los 3.000 euros de eje medio, y como le metas algo de deportividad exclusiva, en el sentido de que sean aparatos ya un poco sofisticados, mirad qué tipo de precios es de lo que estamos hablando. Si buscas algo híbrido, algo que lleva batería incorporada y que te facilita mucho la movilidad, entonces ya es un disparate absoluto. Porque de nuevo estos aparatos no duran para siempre, y las baterías, por ejemplo, hay que ir cambiándolas, además de ir manteniendo este tipo de equipos para que no se deterioren. Si te gusta esquiar, como me pasaba a mí durante un tiempo, tienes que alquilar el equipo, pero solo te lo van a alquilar por unas pocas horas. Si lo que te gusta, porque eres un forofo de esquiar, es pasar el día en las pistas, vas a tener que comprarte tú el aparato. Yo utilizaba un monoesquí, es una de las versiones, existe también el dual esquí. El monoesquí o el dual esquí son esquíes exactamente iguales que los vuestros, pero este aparato cuesta unos 1.500 euros, creo que bastante más de lo que os puede costar a vosotros compraros unos esquíes sencillos y unas botas para poder practicar. Evidentemente con esto se puede esquiar perfectamente, pero como digo, la limitación consiste en comprar este aparato y desplazarte con ese aparato, cosa que no cabe en todos los coches, en todos los maleteros. Antes hablaba de la dificultad para entrar en el vehículo. No olvidemos que además de meter la silla en el vehículo tiene que estar adaptado. Es decir, no puedes utilizar los pedales porque no tienes fuerza para acelerar, para frenar o para desembragar, si es que tiene marchas, con lo cual te ves obligado a llevar los mandos en el volante, como hago yo desde prácticamente los 18 años, y ahí hay muchas maneras distintas. Puedes buscarte un sistema con una centralita que transfiere los movimientos directamente a los pedales, o lo puedes hacer con una transferencia física, con barras que van directamente a esos pedales, frenas empujando una barra que a su vez empuja el freno y tiras de una manera que produce el movimiento hacia abajo del acelerador. Pero como digo, tiene un coste. Normalmente no vas a encontrar ese tipo de adaptaciones por debajo de los 1.000 euros, y algunas de las que son más sofisticadas se pueden ir a costes de 3.000 o 4.000. Gracias a Dios, para bucear, este soy yo también, no necesitas una adaptación concreta. Yo lo único que utilizo son palas en las manos, que lo que hacen es aumentar la propulsión de las brazadas, pero lo que sí tienes que hacer, teniendo en cuenta que te desplazas de esta manera, es advertir al resto de buceadores que, a diferencia de ellos que llevarán los brazos pegados al cuerpo, tú sí utilizas las manos y que no pueden estar cerca de ti, salvo que quieran que les arranques probablemente alguno de los respiradores y provoques un problema bajo el agua. Por tanto, al menos aquí, si eres buen nadador, no tienes que hacer un gasto excesivamente grande respecto al que hacen otros. Si te gusta aplicar complementos a tu silla, de manera que o bien estéticamente o bien por funcionamiento vaya a mejorar la experiencia con esa silla de ruedas, puedes buscar pues ruedas bonitas, o simplemente ruedas con amortiguadores, o ruedas que te permiten acceso a zonas que no sean asfaltadas, como pasa por ejemplo cuando vas a dar un paseo por el campo, o aplicas un freewheel, que básicamente es lo que levanta las ruedas delanteras para permitir pasar por zonas con baches o adoquines. Fijaos de nuevo los precios de lo que estamos hablando. Solamente las ruedas son 1.400, en este caso 2.600 o 2.650, y las demás cosas van a los 500 euros fácilmente. Existen aparatos que solventan mucha de la problemática de golpe. Es decir, hay sillas de ruedas eléctricas que en un momento dado te pueden permitir avanzar por encima de dunas, subir peldaños, darte una gran autonomía, pero claro, estas maravillas, mirad los precios que tienen. Estamos hablando de desembolsar más de 20.000 euros por adquirir una silla de este tipo. También hay otros aparatos que evidentemente son muy tentadores, como pasa con este over-under, que básicamente son como unos karts preparados para ser manejados con las manos y que te permiten acceder al campo, a las playas, básicamente hacer lo que quieras. Pero de nuevo, mirad los precios de lo que estamos hablando. Otra vez estamos en los 20.000 euros. Existen incluso aparatos que permiten a la gente que no es capaz
de ponerse en pie porque carecen de la fuerza en las piernas necesario de moverse mediante un mecanismo eléctrico en una posición vertical. Ahí veis el proceso de cómo se produce la transferencia de la silla al aparato y cómo el aparato te ancla por detrás, tanto en las rodillas como por detrás de la espalda, para que no te puedas caer, y con un joystick te puedes mover. Con lo cual puedes hacer la vida que hacéis vosotros sin ser conscientes de lo maravillosa que es. ¿Cuál es el problema? El problema nuevamente es que estamos hablando de $25.000 de gasto. Antes de la conclusión final, recordaros, como hago siempre, que si os está gustando el vídeo le deis al like, os suscribáis, activéis las notificaciones y por supuesto compartáis este contenido. Especialmente el de hoy, a lo mejor ha sido el menos entretenido para vosotros, pero creo que hablar de esta problemática que existe en torno a la diversidad que llaman ahora en lugar de la discapacidad es muy importante. Antes de terminar con la conclusión, además quiero deciros algo que ya he puesto dentro de mi canal, y es: bajo ningún concepto me vais a ver jamás pediros el número o daros el número de WhatsApp para que me llaméis y os asesore tanto en temas personales como en temas profesionales. Es todo spam, es todo suplantación de identidad. Por tanto, si alguien se molesta en meter estos virus en los comentarios como que incita a que la gente busque mi contacto, sepáis que no soy yo. ¿Vale? Aquellos que me seguís hace tiempo ya deberíais conocerlo, aquellos que sois nuevos probablemente no, y por eso lo advierto. Olvidaos, no soy yo el que hace esas cosas. Y la conclusión tal vez más importante, o la conclusión final, es que mi realidad es una, y muy distinta a la de otros. Habrá gente que dirá, bueno, qué morro, solamente se preocupa cómo llegar a la playa o cómo ponerse en pie, cuando yo a lo mejor tengo el problema de cómo superar escaleras porque no está adaptado mi piso, o cómo acceder por puertas estrechas porque no cabe la silla de ruedas, o cómo puedo adaptar un baño porque no consigo levantarme o cambiarme de la silla al retrete, o acceder a la ducha, o a cualquier otro tema que puede convertir tu vida en un calvario y que el resto del mundo realmente ni siquiera es consciente de que eso es un problema. En el mundo de la diversidad o de la discapacidad, la posibilidad o no de poder acceder a un equipo adaptado para mejorar tu experiencia vital es mucho más importante de lo que la gente sin problemas puede llegar a entender. Este vídeo tenía un fin. Pretendía mostraros otra realidad con la que convivís porque os cruzáis con estas personas continuamente, pero probablemente no os paráis a pensar hasta qué punto las cosas que vosotros hacéis, sin ni siquiera plantearos que las estáis haciendo, suponen un reto brutal para este otro tipo de gente que ha tenido la desgracia de padecer algún tipo de enfermedad. Como digo, hablo desde lo que conozco, porque me parecería auténticamente absurdo que estuviese hablando de la problemática de la gente que es ciega o invidente, o de aquellos que no escuchan porque han perdido la audición, o de cualquier otro tipo de enfermedad. Entiendo que todos tenemos nuestra realidad, todos tenemos nuestros problemas, nuestros retos, cosas que tenemos que superar. Y muchas veces tenemos la actitud, pero no basta con la actitud. Y aquí está este mensaje. Cuando uno supera todos los retos mentales, cuando cambia su forma de pensar, cuando decide afrontar sus problemas y ha hecho tanto para avanzar en una mejora de su calidad de vida, es una auténtica vergüenza, es una auténtica pena que un tema económico no le permita avanzar y disfrutar en algo que le ha costado tanto conseguir. El mundo adaptado es injusto a más no poder, y lo dice alguien que no tiene problemas a la hora de adquirir estos productos. Precisamente por eso lo hago, porque pienso, por Dios, ¿cómo lo hacen los demás? ¿Cómo consiguen hacer los demás una adaptación de su día a día con estos precios exorbitados que hay en prácticamente todos los productos relacionados con la minusvalía, con las discapacidades? Por tanto, es un llamamiento, por un lado, de reconocer a aquellos que estáis sufriendo estos problemas, que al menos yo soy consciente de lo que tenéis que aguantar y a lo que os enfrentáis.
Por otro lado, de concienciación a la sociedad. Uno puede convertirse en minusválido, discapacitado o diverso en cualquier momento. Un accidente, un salto a la piscina que no cubre, simplemente un ictus. Cualquier cosa te puede hacer entrar en mi mundo. Normalmente uno tiende a pensar que no va a ocurrir, pero todos los años ocurren accidentes, todos los años hay gente que pasa de no estar sufriendo ningún tipo de discapacidad a de repente sufrirla. Abrid los ojos, mirad a vuestro alrededor. La vida no es tan sencilla. Alguno me dirá, bueno, es que la mía no es muy sencilla por otros problemas. Lo sé, todos tenemos problemas. Pero yo en este vídeo he querido hablar de este problema, concretamente, del mundo de la discapacidad, de lo caro y lo complejo que es adaptar tu vida para poder igualar o acercarnos a igualar las facilidades con las que los demás realizáis las tareas diarias. Normalmente sin prestar atención y sin ser conscientes de lo afortunados que sois. Espero que esta reflexión cale muy hondo. Estoy seguro que entre aquellos que me seguís va a ser así. Y como siempre, pues felicitaros por todos los comentarios que me enviáis. Es un placer ver la acogida que tiene el contenido de este canal y desearos muy buen fin de semana. Suerte a todos en la vida y un saludo afectuoso de mi parte. Hasta luego.